El manto oscuro de la noche cubría los cielos de la Hungría del siglo XVI. Los habitantes de los alrededores del castillo de Cheite se preparaban para finalizar el día y tomar un merecido descanso tras sus labores diarias. Pero había algo que perturbaba la aparente tranquilidad del pueblo. Cheite ocultaba algo. Las frías paredes de ese castillo guardaban un terrible secreto a voces, uno que llenaba de temor paralizante hasta el más valiente de sus habitantes. Los sollozos de una mujer rebotaban en los gruesos muros de una habitación. La luz tenue de las velas calcaba su rostro, una cara cuya belleza había sido corrompida por horas de maltrato. Los moretones y cortaduras eran los testigos de una tortura que se había extendido por mucho tiempo. Dos sirvientes contemplaban la grotesca escena sin mostrar señal alguna de perturbación. De entre las sombras surgió una mujer, caminando a paso lento mientras sostenía una afilada daga entre sus delicadas manos. Con parsimonia, se acercó a la doncella mientras la yema de sus dedos acariciaba el filo del metal. Admiraba la escena frente a ella como si fuera un artista contemplando una obra de arte en proceso. Pero una obra maestra no es tal si no se concluye, y eso era precisamente lo que estaba por suceder. Con sádica gracia, la mujer presionó la navaja sobre el cuello de su víctima, quien no podía hacer más que aceptar su desafortunado destino. Mientras el frío metal cortaba la piel, una sirvienta sujetaba un cuenco debajo de la herida, asegurándose de que ninguna gota del torrente carmesí cayera al suelo. Gotas que hacían que la vida de la doncella se desvaneciera con cada segundo. Una vez terminada esta obra, la vil mujer tomó el cuenco. Una cruel sonrisa se dibujó en su rostro mientras humedecía sus dedos con el líquido para teñir su pálida faz. Sentía cómo su piel absorbía la juventud de su víctima a través de la sangre, un placer que la haría conocida no solo en su época, sino en siglos venideros. Pero, ¿qué tanto de esta macabra fama es real? ¿Era cierto su sadismo incomparable? ¿Realmente tomaba baños de sangre para mantener su juventud? Hoy conoceremos la historia detrás del mito de una de las figuras más crueles del siglo XVI y XVII. Una mujer cuya oscuridad inspiró libros, leyendas y canciones. Este día conocerás la historia de la condesa sangrienta, Elizabeth Bathory. La historia de nuestra protagonista comienza mucho antes de su concepción, con un apellido de potente significado. El linaje Bathory no era ajeno a los orígenes legendarios. Se cuenta que, alrededor del año 900, un temible dragón aterrorizaba a los habitantes del pantano de Sed, en el condado de Heves, Hungría. Es ahí donde aparece un caballero de fe inquebrantable llamado Vitus, quien decidió acabar con la amenaza. Solo le bastaron 3 estoques de su lanza para terminar con el reinado de terror del monstruo. Como recompensa, se le nombró dueño del castillo de Sed, y el pueblo, agradecido, le bautizó como Bathory, que en su lengua significa buen
Héroe. La corona húngara les otorgó un escudo de armas, 3 dientes de dragón colocados de manera horizontal, un diseño que plasmaba los orígenes de una familia cuyo nombre representaría una enorme carga moral para quien lo llevase. Solo el tiempo diría si las futuras generaciones estarían aptas para cargarlo con orgullo. Elizabeth Bathory nació el 7 de agosto de 1560. Para ese entonces, el renombre de su familia era inmenso. Tenían duques en Lituania y príncipes en Transilvania. Sus dominios se extendían por Hungría, la actual Rumania, Eslovaquia y Austria, convirtiéndolos en dueños de tierras más extensas que las de la mismísima corona húngara. Elizabeth se crió, por lo tanto, en un entorno de lujos, poder y comodidades. Sin embargo, desde pequeña sufrió diversas dolencias, ataques epilépticos, migrañas constantes y cambios de humor violentos. En aquella época, las causas de la epilepsia eran desconocidas y no existían tratamientos efectivos. Se creía que humedecer los labios del afectado con sangre de una persona sana podía aliviar esos ataques. Esto sugiere que Elizabeth pudo haber tenido un contacto temprano con la sangre como remedio. Pero más allá de supersticiones, su vida estuvo marcada por la violencia real desde el principio. El entorno en el que creció Elizabeth estaba saturado de crueldad. Las cicatrices de una fallida rebelión campesina ocurrida 30 años atrás aún no cerraban, lo que provocó que el trato hacia las clases bajas fuera severo y brutal. Ella fue testigo de cómo su familia maltrataba a los sirvientes y asistía regularmente a ejecuciones públicas. Se dice que, en una ocasión, un hombre acusado de vender un niño a los turcos fue sentenciado a ser cocido vivo dentro del vientre de un caballo. Elizabeth, al mirar al hombre desesperado, soltaba suaves risitas de satisfacción ante el espectáculo. Uno podría esperar que este desprecio por la vida fuera solo una etapa infantil que desaparecería con la educación. Pero no fue así. Este era solo el comienzo. En su futuro esposo encontraría un mentor brutal que la guiaría para convertirse en el monstruo de leyenda que conocemos hoy. El fuego finalmente se había encontrado con la gasolina. A los 13 años, Elizabeth contrajo matrimonio con Ferenc Nadasdy, quien adoptó el apellido Bathory por el mayor prestigio de este. La pareja se mudó al castillo de Cheite. Ambos eran tal para cual, compartiendo un placer oscuro por el dolor ajeno. Ferenc solía obsequiarle instrumentos de tortura como detalles amorosos. Debido a su carrera militar, pasaba mucho tiempo fuera, pero mantenía correspondencia con Elizabeth, dándole consejos sobre cómo castigar a los sirvientes, sugiriendo incluso el uso de guantes con púas. Cuando estaban juntos, su diversión principal era el sufrimiento de los demás. En una ocasión, Ferenc ordenó castigar a una sirvienta por su terquedad. Lo obligaron a desnudarse en pleno verano, cubrieron su cuerpo con miel y la dejaron inmóvil bajo el sol. Al final del día, la mujer estaba cubierta de picaduras de insectos
y cayó inconsciente al suelo. Para revivirla, Elizabeth y Ferenc le colocaron papeles empapados en aceite entre los dedos de los pies y les prendieron fuego. Ahora dime, querido oyente, ¿qué es para ti una pareja ideal? ¿Alguien detallista? ¿Alguien que te acepte tal cual eres, sin importar lo raro que seas? Elizabeth y Ferenc parecían haber encontrado su complemento perfecto. Alguien con quien satisfacer sus deseos más grotescos y saciar su sed de sangre. Ella vivía su propio y retorcido felices por siempre, pero el destino tenía otros planes. El 4 de enero de 1604, la vida de Elizabeth cambió drásticamente cuando una misteriosa enfermedad acabó con Ferenc en medio de una campaña militar. Ahora viuda y sola, Elizabeth quedó al mando de un territorio inmenso. Se instaló definitivamente en Cheite, donde sus sirvientes más cercanos se convirtieron en sus cómplices. Ellos atraían jóvenes de bajos estratos sociales para convertirlas en víctimas de una condesa cada vez más desquiciada. Los rumores en los pueblos vecinos se propagaron como maleza ardiendo. Historias de desmembramientos, flagelaciones y torturas con agujas. También surgió el rumor de que se bañaba en sangre para recuperar su juventud. Las familias empezaron a esconder a sus hijas para evitar que cayeran en las garras de la condesa sangrienta, quien actuaba con total impunidad. A pesar de su brutalidad, nadie se atrevía a frenarla. Sin embargo, el ministro luterano István Magyari empezó a cuestionar la frecuencia de los entierros de jóvenes en el castillo. Elizabeth respondió cínicamente que eran víctimas del cólera, pero el estado de los cuerpos no convencía al clérigo. Magyari intentó reportar los hechos, pero sus quejas cayeron en oídos sordos. Las víctimas eran simples campesinas, consideradas prescindibles en la sociedad de la época. Además, legalmente, cualquier denuncia debía presentarse ante la propia condesa, creando un callejón sin salida para cualquiera que deseara buscar justicia. Ante la dificultad de conseguir nuevas víctimas, Elizabeth creó el gineceo, un espacio educativo exclusivo para mujeres de la baja nobleza. Atraídas por el prestigio de la corte y los Bathory, muchas jóvenes cayeron en la trampa. Pero este plan, que parecía perfecto, resultó que sería su ruina. Mientras las víctimas eran campesinas, la clase dominante no intervino. Pero cuando Elizabeth empezó a acechar jóvenes de la nobleza, el orden establecido se sintió amenazado. Los testimonios de familias de renombre llegaron al rey Matías II, quien encargó a Georgi Thurzó a realizar una investigación. Thurzó recolectó testimonios y, finalmente, irrumpió en el castillo. Se dice que la encontraron con las manos en la masa, torturando a una joven en medio de una habitación llena de cadáveres. Elizabeth Bathory, la mujer que se creía intocable, fue finalmente arrestada. En 1612, las puertas de la justicia finalmente se abrieron, pero no de la forma en que muchos esperarían. El juicio comenzó, pero Elizabeth, protegida por su apellido y su estirpe, nunca puso un pie en la sala. Se valió de sus privilegios como noble para no comparecer ante quienes pretendían juzgarla. Sus sirvientes, en cambio, no corrieron con la misma suerte.
Ellos fueron sometidos a atroces torturas para arrancarles confesiones que alimentaran el caso. Hablaron de víctimas que apenas dejaban la infancia, entre 11 y 26 años, y conforme el juicio avanzaba, las cifras se volvían cada vez más difíciles de digerir, ascendiendo hasta la absurda y terrorífica cantidad de 600 asesinatos. La justicia, sin embargo, mostró su rostro más desigual. La sentencia fue dispar y amarga. Los sirvientes, ejecutados sin piedad, terminaron decapitados o ardiendo en la hoguera. Y la condesa, ¿qué castigo recibiría la mente detrás de tanto dolor? Ella fue condenada únicamente a arresto domiciliario. Sí, lo escuchaste bien. La mujer acusada de 600 crímenes seguiría viviendo en la comodidad de su castillo. El juicio solo pareció tomar en cuenta el valor de las víctimas nobles, mientras que a las demás se les restó importancia, como si su sangre valiera menos. Al final, la justicia actuó como esa serpiente que solo muerde a los que caminan descalzos. Aunque la leyenda nos cuenta una versión mucho más dramática, diciendo que fue emparedada viva en una habitación sin ventanas, la realidad histórica es más fría. Elizabeth pudo vagar por los pasillos de su castillo en soledad, hasta que la muerte la alcanzó tranquilamente mientras dormía, un día de agosto de 1614, a los 54 años de edad. La historia de Elizabeth pareció quedar sepultada bajo el polvo del olvido por mucho tiempo, como si el mundo quisiera borrar su nombre de los registros. Pero en 1729, el jesuita László Turoczi decidió desenterrar el pasado. Él recopiló las historias locales y las transformó en una narrativa tanto tétrica como aterradora para poder difundir lo que escuchó sobre Elizabeth Bathory más allá de las fronteras de Hungría. Fue la historia de Turoczi la que hizo que el mito de la sanguinaria condesa adquiriera un tono mucho más sombrío que la realidad. No había manera ni evidencia que probara que Bathory era el tipo de monstruo que sus textos narraban. No fue sino hasta 1817 que los archivos de su juicio salieron a la luz, revelando algo sorprendente. Ninguno de los 300 testimonios originales afirmaba que a ella le gustara bañarse en sangre. Pero ya era demasiado tarde. Elizabeth Bathory había salido de su tumba, no solo como una noble que vivió hace muchos siglos, sino que había renacido como una vampiresa cuya obra fue escrita con la sangre de víctimas inocentes. Elizabeth estaba viva nuevamente y se convertiría en la madre e inspiración de grandes creadores, desde Sheridan Le Fanu con su relato Carmilla hasta el Drácula de Bram Stoker. Bandas musicales que llevarían con orgullo su nombre y clásicos de la pantalla grande admirados por multitudes. Elizabeth Bathory, como si de verdad se tratara de los vampiros de los cuentos de terror, ha alcanzado la inmortalidad, tal vez no en el plano material, pero su presencia perdura, inquietante en nuestras pesadillas. Si este video te gustó,
No olvides dejar un pulgar arriba y compartirlo con quienes consideres que les encantaría oír esta historia. Tus comentarios también son muy bienvenidos. Espero que tengas una muy feliz noche y hasta la próxima.